Dios te bendiga, Dios te guarde de manera muy especial. Hay un poder que se manifiesta y es a través de la palabra de Dios. Hay un tema que quiero hablarte que es el poder de meditar en la palabra de Dios. Lo primero es que antes de que ese poder surja efecto en nuestra vida, tenemos que leer las Santas Escrituras, y cuando leemos la Biblia, nosotros tenemos que hacer un proceso de análisis, en este caso de reflexión de su palabra. Cuando empezamos con el proceso de reflexión, es el proceso en el cual empezamos a meditar, a analizar las Santas Escrituras. Y cuando empezamos con el proceso del análisis, luego empieza otro proceso que es el de la internalización. Aquí nos referimos a lo siguiente: cuando empezamos a aplicar ese texto a nuestra vida, es cuando ya este texto bíblico viene formando parte de nosotros, y esto nos ayuda a tener un cambio diferente en lo que es nuestra vida espiritual. También entra otra fase, que es la fase de la aplicación. Es el paso final y es el paso más difícil de aplicar. Básicamente es el paso donde nosotros debemos de poner en práctica todo lo aprendido de las Santas Escrituras. Por ejemplo, tenemos aquí el Salmo 23 que dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Al decir que Jehová es nuestro pastor y nada nos va a faltar, primero tenemos que reflexionar que dijo David. ¿Por qué David dijo estas palabras en ese instante? ¿Por qué él dice que Jehová es su pastor? ¿Y por qué él decía que nada le iba a faltar? Siempre es bueno pensar en eso y analizar. Yo voy a aplicar esto a nuestra vida. Verdaderamente yo considero a Jehová como nuestro pastor. Tienes que hacer un análisis a eso y piensa y di dentro de tu corazón: yo verdaderamente pienso que Dios es mi pastor y nada me va a faltar en momentos de dificultad, de necesidad, que yo voy a decir que Dios es mi pastor. Tenemos que analizar esto. Por eso es que empieza aquí el proceso de la aplicación o el proceso de la internalización a nuestra vida, y cuando lo hacemos parte de nosotros ya estamos empezando a trabajar. La aplicación sería poner en práctica eso que yo aprendí del texto bíblico, de que Jehová es mi pastor y nada me faltará. Que si en un momento no tengo nada y tenemos que clamar a Dios, tengamos la esperanza de que Él es nuestro pastor y que Él nos va a suplir, siempre y cuando actuemos bajo la voluntad de Dios, y si nosotros somos llamados y nos mantenemos firmes en el Evangelio. Otra cosa es importante, que según el significado hebreo, aquí la palabra de Dios tiene poder, significa lavar. Palabra, en este caso significa palabra, asunto, mensaje o algo que Dios dice con un poder que tiene transformamiento o un poder transformador. También tenemos aquí la Torá, la ley, que es básicamente la guía completa del nuevo creyente, y así. Pero en la cultura hebrea la palabra de Dios no solamente era leerla, no era leerla simplemente, sino obedecer, memorizar y meditar en esta palabra. Cada vez que los hebreos leían la palabra de Dios, no la leían por leerla, sino que empezaba un proceso de meditación en esa misma palabra, un proceso de memorizar ese texto bíblico y de meditar en ella. Por eso la palabra dice en el libro de Salmo que de día y de noche meditarás en él. Hay texto bíblico como Salmo capítulo 1, que es un verso bíblico bastante impactante, y habla de la ley, que medita de día y de noche, y dice más adelante que será como árbol plantado que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. O sea que está dando a notar que verdaderamente los hebreos sí meditaban en la palabra de Dios. Por eso es que nosotros, cuando leamos la Biblia, ya sea el Salmo 23, ya sea el Salmo 91 o el Salmo 46, cualquiera de estos salmos, que nosotros empecemos a reflexionar, o sea, a meditar en la palabra, a reflexionar, a internalizar y a poner en práctica esta misma Biblia. La misma Biblia dice que escudriñad las Escrituras, porque en ella os parece que está la vida eterna. Y no lo dice por decirlo, sino porque verdaderamente está la vida eterna, y ellas son las que nos van a conducir a nosotros a tener una vida diferente, y eso lo hacemos a través de la palabra. Yo tengo
Soy evangélico desde que tengo 13 años y todo lo que ustedes ven hoy en día ha sido efecto a la palabra de Dios, porque he creído lo que dice la Santa Escritura y esto me ayudó a ser una persona con una conducta modelada realmente. Esto me ayudó a que tenga una conducta bien y esto es gracias a la palabra de Dios. Esto lo hace la Biblia, señores. Ayuda a la persona a cambiar. Es un manual de conducta que nos ayuda a conducirnos por un buen camino. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús es la misma palabra en esencia. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde.